السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus compañeros, familiares y aquellos que siguieron sus guías con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva entrega de vuestro programa Recita el Corán. Recuerden que estamos en directo y durante, inshallah, 30 minutos en nuestro espacio donde compartimos el conocimiento básico sobre las reglas de recitación del Corán y donde podéis participar en directo a través del teléfono y hacer vuestras recitaciones prácticas al 91-659-13546, 591354. Estábamos comentando, bueno, hemos iniciado el bloque de los puntos de articulación de Makharij al-Huruf. Comentamos el lunes pasado los 5 principales puntos de articulación donde se articulan las letras en árabe, que son al-Mawadi' al-Khamsa, los 5 principales puntos de articulación, que es al-Jawf, al-Halq, al-Lisan, al-Shafatan y al-Khayshum, la faringe, la garganta, la lengua, los labios y la cavidad nasal. Hemos comentado los puntos de articulación relacionados con la faringe, el jawf, que son el huruf al-maddiyya, la vocal larga alif, la vocal larga ya y la vocal larga waw, que se articulan en ese vacío que existe, ese hueco que hay entre la garganta y la boca. Son letras que se basan sobre el flujo de aire y hay que tener cuidado para no apoyarse sobre la nariz a la hora de pronunciarlos. También las letras de la garganta, huruf al-halq, son importantes porque nos van a hacer falta luego relacionadas con otras reglas. Y son 6. Adna al-halq, que es la entrada de la garganta, para al-ghain y al-kha, y la mitad de la garganta, wasat al-halq, para al-ain y al-ha, y Aqsa al-halq, el lugar más profundo en el fondo de la garganta, para al-hamza y al-ha. A y ha son las letras de la garganta que se articulan. Es muy importante, aunque les parezca a algunos hermanos que es un bloque, digamos, que no tiene tanta importancia, y es todo lo contrario. Es la base del tajwid. La base del tajwid es la correcta pronunciación. La definición del tajwid es pronunciar cada letra en su debido punto de articulación y darle su merecido de características y rasgos distintivos. Si no pronunciamos bien, no estamos haciendo el tajwid, y es importante perfeccionar, inshallah ta'ala, en la medida de lo posible para cada uno, perfeccionar esa pronunciación de esas letras, sobre todo las personas, sobre todo los musulmanes que tienen la capacidad, los hermanos y las hermanas que tienen la capacidad de aprender, de perfeccionar esa manera de pronunciar, tienen la obligación de hacerlo, si no estarían incurriendo en un pecado a la hora de manipular o cambiar o tergiversar la pronunciación de las letras de los versos coránicos. Vamos a seguir. También hemos empezado con Makhraj al-Lisan, con el punto de articulación de la lengua. Vamos a hacer repaso de lo que hemos visto y seguir, porque hemos comentado que el lisan, la lengua, abarca 10 puntos de articulación y cada punto de articulación abarca casi 18 letras. El tercero es el lisan, la lengua, y abarca 10 puntos de articulación, como estáis viendo en la imagen. El primero es Aqsa al-Lisan, el fondo de la lengua. Como vais a ver en la siguiente imagen, es lugar para la letra Qaf, Qa. La letra Qa. Hemos dicho que para determinar el lugar de la pronunciación o de la articulación exacta de la letra hay que añadirle una hamza con kasra y hacer sukun, y la letra tiene que ser muda. Eqqo, eqqo, eqqo. Ahí determinas exactamente dónde se articula esa letra. Como veis en la imagen, elevando el fondo de la lengua hacia la parte del velo del paladar. Ahí sale la letra Qaf. Hay un contacto con la parte más profunda de la lengua con el paladar duro, el velo del paladar. El siguiente punto de articulación es para la letra Kaf, es justo un pelín por encima de la letra Qaf. Qaf no existe, por ejemplo, en español, pero la letra Kaf es la K, o K de kilo, o la Q de queso, ¿no? Es el mismo sonido, K, es un pelín por encima de la letra Qaf, y no se puede utilizar una letra en el lugar de la otra porque
cambiamos totalmente el significado de las palabras que contienen esas letras. Vamos a verlo en esta imagen para que veáis exactamente dónde se articula la letra kaf. En aqsa al-lisan, también el fondo de la lengua, elevando el fondo de la lengua hacia el paladar ligeramente por encima de la letra qaf. De hecho, hay algunos dialectos que entremezclan entre las dos letras y eso es incorrecto. Seguimos con los puntos de articulación de la lengua y pasamos a wasat al-lisan. Wasat al-lisan, que es en medio de la lengua, apoyándola sobre el centro del paladar y abarca las siguientes letras: jim, 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 shin, ish, ij, ej, shin y ya, diferente a la vocal larga con kasra, ¿no? Y, el sonido de i, eso es otra letra. La que estamos mencionando aquí es la letra ya, que sería equivalente, por ejemplo, a la Y, por ejemplo, en español. La jim sería la Y y la ya sería la doble L, y shin, en árabe no existe la letra che, es shin, es suavizada, ¿no?, y atenuada, y esas son las letras que se articulan en el medio de la lengua, apoyando la lengua, como veis. Hay una cierta diferencia entre cada una. Jim se pega con el paladar, shin es un pelín más abierto y la ya, que es diferente que a la vocal larga, es un pelín más abierto el hueco entre esas letras. Es importante articular cada letra, como insisto siempre, en su debido punto de articulación. Jim, es incorrecto pronunciarla con suavidad. Jim, jim, eso es fuera del Corán, digamos, hablando árabe clásico, hablando dialecto sería correcto, pero cuando hay que recitar el Corán hay que utilizar la letra jim con ta'tish, como llaman nuestros sabios de el tajwid, haciendo hincapié, ¿no?, y pegando el medio de la lengua con el paladar, con la parte superior, ¿no?, del paladar duro. El shin es lo mismo que che, pero más suave. Eso existe más ese sonido existe, por ejemplo, en francés o en inglés, y es suavizando la letra che, ¿no? CH, che en árabe no existe. Shin, 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 shin. Y ya, que sería un sonido parecido a la doble L en español. Vamos a ver otro punto de articulación relacionado con la lengua, y es una de las letras más complicadas y la que destaca, ¿no?, en toda la lengua árabe. Por eso se llama la lengua del dad, porque es una letra que existe exclusivamente en árabe. Uno de los dos laterales, como veis, laterales de la lengua, o los dos al mismo tiempo, apoyándonos sobre las muelas superiores, es lugar para la letra da. Hay que presionar, ¿no?, presionar las muelas y hacer el roce con el borde, los dos laterales de la lengua, uno de ellos. Es más fácil con la parte izquierda. Es una letra específica y exclusiva de la lengua árabe, por eso se denomina la lengua del dad, porque la letra do, se llena la boca y presionamos las muelas y hacemos el roce con los laterales de la lengua, con los dos o uno de los dos, y es más fácil con la parte izquierda. La letra dod es totalmente diferente que la d, del, eso lo vamos a ver inshallah ta'ala. También la letra del es diferente que la letra dod, y cuando utilizamos una u otra cambia totalmente el significado. Ba'd, por ejemplo, ba'd es después, y ba'd es una parte de. Ba'd es una parte de, y ba'd con d atenuada es después, ¿no? Y según el contexto, si utilizamos una letra en lugar de otra, podemos alterar totalmente el significado, y ahí radica la importancia de los puntos de articulación de Makharij al-Huruf, saber pronunciar y articular cada letra en su correcto punto de articulación. Vamos a ver el siguiente punto de articulación, y es para la letra lam, la L.
uno de los dos bordes de la lengua, incluyendo su extremidad, apoyándolo sobre el paladar, es lugar de la letra lam. Como veis, la punta de la lengua, pero los dos bordes, la última parte, apoyándola sobre el paladar. Si mantenemos la lengua ahí, nos damos cuenta exactamente de dónde se articula. Acercándonos ya a la raíz de los dientes, a la encía, ¿no? Ese es lugar para la letra lam y siempre es atenuada. Veremos, inshallah ta'ala, los casos en los cuales hay que enfatizarla, pero en general esa es una letra atenuada siempre, salvo casos determinados. La no existe en árabe, la lam siempre es atenuada, salvo en algunos casos que estudiaremos, inshallah, como es el nombre de Allah, lafzul jalalati Allah, o para determinadas versiones de recitación, como puede ser la versión del Imam Warsh, donde enfatiza la lam en determinados lugares, ya lo mencionaremos en su caso, inshallah ta'ala. Vamos a pasar a otro punto de articulación. Todavía estamos en la lengua, hemos dicho que abarca 10 puntos de articulación y 18 letras, es el lugar que más abarca en todos los puntos principales de articulación de las letras en árabe. Es la letra nun, la letra n, el ápice de la lengua, la punta, apoyándolo sobre el paladar, es para la letra nun, un pelín por debajo de la L. Si hacemos la prueba, veis que la lengua toca en un lugar y luego baja al lugar siguiente. En este momento, en el caso del nun, hacemos el roce o tocamos el paladar y parte de los dientes. Hemos insistido en que la nun y la mim, y lo vamos a ver inshallah en el caso de la nasalización, el gunna, son dos letras que siempre van acompañadas con la nasalización. Siempre se apoya, se articula en su punto de articulación y tiene la característica de la nasalización. Las dos únicas letras en árabe que se utilizan con nasalización y también hay reglas específicas para la nun y la mim en diferentes situaciones que vamos a estudiar en su momento. Vamos a ver otros puntos de articulación relacionados con la lengua y es para ra. Como veis, hay una ra muraqqaqa y ra mufajjama, una ra atenuada y una ra enfatizada, ra y ra, ra y ra. Y cuando es atenuada, la lengua baja un pelín para abajo y abrimos, ¿no?, el hueco que hay entre la garganta y la boca, ¿no? Y cuando es mufajjama, cerramos ese hueco, pero el lugar de articulación es el mismo y tenemos que tener en cuenta, y eso ya lo estudiaremos inshallah en las características, en los rasgos distintivos, en sifat al-huruf, la vibración. Es una letra que a la hora de articularla vibra, entonces hay que evitar que sea exagerada. Eso no es lo correcto. Bismillahirrahmanirrahim. Eso es la vibración, at-tikrar o at-takrir. Eso lo vamos a mencionar inshallah en los rasgos distintivos en sifat al-huruf. Hay que evitarlo, no hay que aplicarlo. Y tampoco hay que eliminarla del todo. Bismillahirrahmanirrahim. Si no llegas a tocar con la lengua en el paladar, no se percibe bien el sonido. Y eso también es incorrecto. Hay hermanos que intentan evitar la vibración y caen en la disimulación de toda la letra y no se percibe. Bismillahirrahman y se percibe como una wow. Y lo correcto sería tocar, pero fijar la lengua en lo que es el paladar, y esa es la manera correcta de pronunciar la letra ra. Bismillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim. Pegamos la lengua y luego la soltamos y no dejamos que vibre. Eso luego lo mencionaremos en sifat al-huruf inshallah ta'ala. Y también hay dos tipos de ra atenuada y ra enfatizada, muraqqaqa y mufajjama, según qué situación, y esos son todos
Todas esas reglas, todos esos detalles son bien definidos por nuestros sabios, y así lo recitaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con tarqiq y tafkhim y sifat y maharij al-huruf. Que no piensen los hermanos que esto es una cuestión innovada, sino es tal cual como nos lo enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sí que las definiciones y la terminología fue creada posteriormente por los sabios especializados en la materia del tajwid, pero lo que es la práctica del tajwid, la manera correcta de recitar todo, la forma final o la manera final de la recitación es tal cual nos lo enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y nosotros, cuando lo aprendemos, seguimos los pasos del profeta y cumplimos con el deber de la recitación correcta. Vamos a hacer un parón, una breve pausa, y volvemos enseguida, inshallah, no se vaya. Vuelven las tardes en Córdoba Internacional. Quédate con nosotros y disfruta de los nuevos horarios con una programación hecha a tu medida, con programas como Hadad Debate, Mayalis, Recita el Corán o el Magazín de Córdoba, además de toda la actualidad informativa. En directo, conectando culturas, conectando contigo. Quédate con nosotros en Córdoba Internacional Televisión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. De nuevo, seguimos en nuestro programa Recita el Corán. Estamos en directo y pueden participar con nosotros a través del teléfono que ven en pantalla, 916591354. Estamos hablando de los puntos de articulación, maharij al-huruf, y estamos hablando de los puntos de articulación abarcados en la lengua. Hemos comentado algunos y seguimos. Ahora es el momento para hablar de el punto de articulación de las letras ta, ta y dal, como vamos a ver en la imagen siguiente. El ápice de la lengua apoyándolo sobre la raíz de los incisivos superiores. Abarca las letras ta, ta y dal, como veis en la imagen. La ta, al ser enfatizada, veis que el hueco en el vacío que hay en la faringe, pues se oprime, ¿no? se minimiza, y cuando es las dos otras letras dal y ta, que son atenuadas, se abre. Y es importante tener esto en cuenta. Cuando se habla del punto de articulación, y lo hemos mencionado, en el mismo pueden articularse más de una letra, pero lo que distingue entre una y otra son los rasgos distintivos, las características sefat, porque ta y ta salen del mismo lugar, pero la característica de cada uno es totalmente diferente. Ta, enfatizada, ta, es atenuada. Y si utilizamos una letra en lugar de otra, pues cambiamos totalmente el significado. En Surat al-Fatiha hay muchos hermanos que utilizan ta muraqqaqa en vez de ta es con el ápice de la lengua tocándolo con los incisivos superiores, el athanaya, lo que son los dientes superiores, los incisivos que se denominan en árabe athanayat. Y tiene unas características o rasgos distintivos totalmente diferentes, el hams y más cosas. Y el ta es una letra mutbaqa, como presionada y enfatizada, y es totalmente diferente. Y hay algunos hermanos a la hora de pronunciar ta dicen ta, y eso es ta muraqqaqa, una ta atenuada. An'amta alayhim ihdina as-sirata al-mustaqim, y eso es error. Taqim, an'amt, es
Es diferente el sonido, pero con la práctica, inshallah ta'ala, se llega a perfeccionar esos conceptos y esa manera de pronunciar, sobre todo si estamos supervisados y ayudados por gente cualificada, por hermanos que memoricen el Corán y que lo reciten de la mejor manera. Seguimos con más puntos de articulación y ahora es el tiempo para el sad y el sin y el zay, el ápice de la lengua pegado a los incisivos superiores y eso abarca las tres letras inferiores, perdón. Sad, sad, es, sin, sin y zay. Lo mismo que hemos comentado respecto a la ta y a ta, lo repetimos con as-sad y as-sin. Sa y sin. La sin es atenuada y as-sad es mufajjama. Y si utilizamos una letra en lugar de otra, cambiamos totalmente el significado. He puesto este ejemplo muchas veces, pero no me canso de repetirlo para que veamos cómo puede alterar el significado el utilizar una letra en vez de otra. إذا surat al-Fath, la apertura o la conquista, إذا جاء نصر الله والفتح. Nasr en árabe es la victoria, ¿no? La victoria. Pero si cambiamos a sad enfatizada, mufajjama, con sus características del isti'la y más cosas, y ponemos en su lugar sin, que es prácticamente el mismo sonido, pero son características diferentes. إذا جاء Nasr es águila en árabe, o halcón, un animal, ¿no? Y si utilizamos as-sad, Nasr es victoria. Si utilizamos una letra en lugar de otra, podemos alterar totalmente el significado, lo mismo que he mencionado en el isti'adha. A'udhu es totalmente diferente que a'udu. Dal, a'udu, regreso o vuelvo, a'udhu, me refugio, me encomiendo en Allah subhanahu wa ta'ala. Y entonces es fundamental precisar y perfeccionar los puntos de articulación de cada letra para así no caer en la manipulación y la falsificación de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el objetivo del tajwid. Cuando estudiamos el tajwid y perfeccionamos nuestra manera de recitar, protegemos la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala de cualquier alteración y eso nos ayuda a asimilar sus significados. Vamos a dejarlo aquí, inshallah ta'ala, la parte teórica y vamos a proceder a hacer nuestra recitación práctica de nuestro hizb, de Hizb Sabbih, el último hizb, el hizb número 60, la última parte, la última división del Sagrado Corán. Estamos en la sura 90, sura del territorio. Algunos hermanos me han comentado que hagamos una pequeña traducción de los versos para aquellos hermanos que no entienden árabe. Inshallah ta'ala lo iremos introduciendo poco a poco. Y fijaros en la manera de pronunciar las letras y de alargar el sonido y de cómo entonar los versos coránicos para ir poco a poco asimilándolo. Uno de los hermanos también se había puesto en contacto conmigo a través de email preguntando la manera de memorizar, la mejor manera de memorizar el Sagrado Corán. Inshallah, en el siguiente programa dedicaremos un apartado, consejos prácticos para memorizar el Sagrado Corán. ¿Cuál es el procedimiento correcto? ¿Qué son las pautas que hay que seguir? ¿Cómo hay que memorizar? ¿Desde dónde hay que empezar? ¿Y qué estrategia seguir, inshallah ta'ala, para que aquellos hermanos que se animan, inshallah, a memorizar partes del Corán o todo el Sagrado Corán, ¿por qué no? Inshallah, que lo tengan fácil, inshallah, y que tengan como referencia esos consejos prácticos de personas que ya lo hayan llevado a cabo. Vamos a proceder a la recitación práctica de Surat al-Balad, Surat el territorio, 90, en el orden de las suras de los capítulos del Sagrado Corán. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. Sadaqallahul Azim. Esto sería una manera práctica de recitar Surat al-Balad según la versión de el imam Hafs rahimahullah ta'ala. Tener en cuenta las recomendaciones y las observaciones de la pronunciación de cada letra. Hemos visto las letras de el punto de articulación al-lisan, de makhraj al-lisan, y como la letra jim, por ejemplo, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, hay una característica que es el qalqala, ya la mencionaremos inshallah. ولسانا وشفتين شفتين أيحسب أن لم يره أحد. Las letras de la garganta, al ha y al hamza, أيحسب أن لم يره أحد. Es la práctica, cuanto más practiquemos inshallah ta'ala. Los hermanos que tienen algunas grabaciones de grandes y reconocidos recitadores que las pueden utilizar como referencia, y si pueden hacerlo directamente con algún hermano, con algún imam, con algún recitador cualificado y experto en este sentido, les va a ser de muchísima ayuda. Y el entrenamiento de la misma persona, la frecuencia con la cual recita el Corán, eso es fundamental para ir mejorando poco a poco la recitación del Sagrado Corán. Con esto, inshallah ta'ala, acabamos. Espero que os haya sido de beneficio y nos vemos, inshallah ta'ala, la semana que viene en la misma hora, a las 3:30, en Recita el Corán. No falten a la cita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.